Buenísimas, 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 buenísimas. Día soleado inclusive. Estoy feliz. Me encanta estar aquí. Mi Cristo interior, salud y bendice a tu Cristo interior. ¿Tú que vas a conectarte hoy o mañana? Hoy es lunes, 29 de enero de 2018. El programa es el número 1644. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Suscripciones. Escuchen esto. En el fin de semana, 44. Eso es un récord. Estamos hoy arrancando con 9107. 9107. Hemos hecho 100, hemos ganado 100 suscriptores en una semana. Y vamos para 10,000. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. 10,000. Estoy fuera de que la salud me rebosa y estoy muy agradecido con mi cuerpo. La glicemia de esta mañana, la glucosa de esta mañana midió 65. Los que saben de eso lo entenderán, no lo explico. Así que estoy feliz. Y tengo una charla hoy majestuosa, majestuosa. El maestro. ¿Qué es un maestro? Mi papá era un maestro. Introducción a la ciencia de la creatividad. Nuestros estudiantes de hoy no aprenden porque les embuten, perdónenme la expresión un poco torpe y brusca, los conocimientos que no quieren. Sócrates hace 2600 años expresó su mayéutica. Guía al alumno, escúchalo y dile lo que quiere saber. Pero no aquí, siéntese, ora, y quieto, silencio, y yo soy el que sabe. Hoy por hoy la mente de un estudiante está recibiendo información diaria y en forma continua, pero jamás en la vida se detiene un momento tan siquiera a pensar por qué o para qué recibes información. El estudiante vive realmente una vida mecánica y solo sabe que tiene que recibir información intelectual hoy y que debe recordarla almacenándola en su infiel memoria hasta el día del examen. Y ahora hablaremos de las notas a estudiantes que saben 4,2 o 3,1. Información y formación deben ir a la par, codo a codo. Pero, ¿de qué tipo de información y de qué tipo de formación estamos hablando? Los instructores son encargados de enseñar a los estudiantes a ser creativos. Pero si ellos no han hecho contacto con la ciencia del alma, ¿podrían facilitar la creatividad de sus alumnos? La creación es un acto. Requiere de un acto. Para reproducir la especie se necesita de un hombre y de una mujer. Esta es la creación biológica, es decir, la reproducción. Ahora bien, con la misma energía con que se gesta un hijo, se engendra una idea o una empresa. Y tiene que ser entre dos, marido y mujer, o novios, amantes. Esta es una forma creativa que también es recreativa. Hay goce, hay un deleite, pero es más sutil. Es necesario, por lo tanto, conocer la ciencia del poder creador de la mente. De acuerdo con la identificación que el individuo desarrolle con los centros o vórtices de energía creadora e inferiores y superiores, la creación le hará evolucionar o retardar en su progreso. La creación exterior que reproduce y mantiene las esferas de los sentidos externos está sujeta a un clímax y a una decadencia. Esto se puede observar en todas las civilizaciones de las vidas y actividades humanas. William Shakespeare, en su obra La Tempestad, dijo: el mundo está hecho con la misma materia con la que se hacen los sueños.
Tuve una empresa, yo no sé por qué. Llegué a tener a 40 empleados, yo no sé por qué. Pero 40, de 3 que entraron el primer día. El mundo es un sueño creador. Dormidos e inconscientes ante el poder de la mente superior, nuestros sueños se convierten en pesadillas y vivimos como rehenes de un mundo que es en realidad el eclipse del conocimiento. El modelo pasado tradicional era el utilizar la mente en una de las cualidades inferiores, la memoria. Y nos entrenaban para recordar. De ahí el desmedido afán acumulativo de información que llevó en un principio a muchas escuelas ocultas a condenar unilateralmente a la mente, la cual en realidad debe ser solo el medio para la expresión del alma. La gran mayoría de los estudiantes solo se preocupan por pasar el año académico. Estudian para ganar el año, para ganarse la vida o para conseguir empleo. Y casi ninguno se preocupa por adquirir conocimientos. Y los estudiantes se hablan entre ellos. ¿Y cuánto necesitas? 3,2. ¿Y cuánto necesitas? 4,1. ¿Para qué? Para pasar. No se preocupan sino por pasar. Y el papá solo lee las calificaciones. No entiende de más. Los jóvenes de hoy rechazan el estudio no tanto por lo que implica para ellos, sino por el método utilizado y por el tipo de instructores que más bien son industriales de la educación que maestros o pedagogos. Si un joven pierde el año, al papá no le devuelven la matrícula. No, no, no. Hay 3 negocios en el mundo: la religión, la educación y los médicos. Y la medicina. Muchos estudian porque no tienen nada que hacer en medio del mercantilismo diario. No tienen expresada la potencia de la creatividad, la potencia y no disfrutan de su destino. Muchos estudian porque son obligados por sus padres a hacerlos sin que se tenga en cuenta un verdadero interés o una vocación. Mucha gente debe vender su mano de obra, es decir, su verdadera capacidad de crear, porque no tiene qué hacer y no sabe hacer recreativo su destino. Está obsesionada con la materialidad de la sociedad de consumo reinante y piensa que sin dinero no podrá dar satisfacción a sus necesidades primarias. La mayoría de las personas piensa que solo lo que se percibe con los sentidos es realidad. ¡Cuán equivocada está! La gente internamente pobre, la que todavía no ha podido desarrollar su potencial creativo, tiene muy pocos valores espirituales y por ello vive intrigada, chismorreando, envidiando y como consecuencia se va paulatinamente hundiendo en el hedonismo y en la inercia ciudadana. La imitación es producto del miedo o del temor a la muerte, de la contaminación tradicional. Miedo a ser auténtico, a identificarse, a ser uno mismo. ¡Uy! La gente con miedo imita a todos aquellos a quienes se apega y no siempre busca imitar a los seres que van más adelante en el camino de la evolución, sino que emula precisamente a aquellos a quienes todavía les falta mucho por identificarse a sí mismos. La imitación destruye totalmente la libre iniciativa. Crear no es imitar, crear no es copiar, crear no es esperar a que otro haga, no. Crear es traducir, transmitir y plasmar en el lienzo o en el papel el mensaje sutil que nos encanta cuando hay un atardecer, una alborada, una arrebol, un árbol. Yo gozo, disfruto en cantidades viendo un atardecer, viendo el amanecer. Este es un arte creador, recreativo y evolutivo. Hay creación verdadera en los ideogramas y logogramas transformadores de los artistas mayas, aztecas, chinos, japoneses, para destacar solo algunas culturas. A estos artistas no les interesaba copiar, ellos se realizaban con verdadero disfrute de ellos mismos. Los pintores auténticos del Zen, del Renacimiento, no imitaron, crearon. Botero, Rayo, Obregón tampoco han imitado nunca ellos, igual que otros,
crean y han creado. Lo importante, por lo tanto, no es imitar. Esto es lo propio de la moda, que es variable y pasajera. La gente se viste porque está de moda el azul, los cuadritos de azul porque está de moda la falda, porque está de moda. Precisamente por fundarse en lo superficial, en el sentirse bien externamente. Una vez saboreadas esas sensaciones, hay una saturación y una necesidad de nuevas sensaciones. El arte que conocemos y moldeamos a nosotros mismos mediante la infinidad de oportunidades que nos brinda la creatividad es una opción para el ser humano. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad que nos expresa únicamente mediante la poesía, la danza, la pintura, el teatro, la música, sino mediante la expresión artística de nuestras vidas, en los cuidados a la familia, al hogar, a la costura, al trabajo. Los alumnos deben desarrollar el poder creador sublimitado de una cultura trascendente. Es urgente que los estudiantes aprendan a crear, pensar y sentir con libertad y orden. Es urgente que erradiquemos de las aulas el absurdo y devastador sistema todavía anclado en las coordenadas newton-cartesianas del siglo XVII y con el cual hoy todavía producimos la humillante raza de peones y de las máquinas, hombres y mujeres jóvenes con pensamientos lineales y mentes cuadriculadas, carentes de contexto de globalidad, donde ubicar valoraciones cualitativas con perspectivas trascendentes. 10 o 15 años de estudio para salir convertidos en autómatas parlantes al servicio de una sociedad sensual dedicada al consumo deben preocupar a quienes estructuran los programas educativos. Desde los tiempos de Heráclito de Éfeso, 600 años antes de Jesús, se había enseñado el aprendizaje de muchas cosas no lleva al entendimiento. Bertrand Russell, 2500 años después, anotaba: no es la misión de la universidad llenar la cabeza de los estudiantes con tantos hechos como sea posible introducir en ella. Su verdadera misión consiste en inculcar en el estudiante hábitos de examen crítico y la comprensión de cánones y criterios sobre las diversas materias. Mayéutica. La autoridad inconsciente de los instructores destruye la libre y ordenada iniciativa de los jóvenes, requisito indispensable para una auténtica creatividad. Un instructor consciente no se opone a la liberadora creatividad del espíritu. Los instructores autoconscientes saben que no saben y hasta se dan el lujo de aprender observando las capacidades creadoras de sus discípulos. Más aún, las facilitan dejando de lado lo magistral para que el discípulo crezca y se exprese, para que no sea inhibido por una luz de información omniabarcante. ¿Quién es un buen maestro? Aquel que es superado por su alumno. Aquel que es superado por su alumno. Mi papá lo decía. Fernando González, aquel insigne pensador antioqueño de otra parte, en su libro Los Negroides escribía: la pedagogía consiste en la práctica de los modos para ayudar a otros a encontrarse. El pedagogo es un partero. No es lo que enseña función vulgar, sino lo que conduce a los otros por sus respectivos caminos hacia sus originales fuentes. Nadie puede enseñar. El hombre llega a la sabiduría por el sendero de su propio dolor. Y yo me agradezco haberme ido para los Estados Unidos a la Fuerza Aérea Americana cuando tenía 18 años. Me agradezco. Fui capaz de irme del país. Solté el seno de mi madre y luego me fui. De este modo, maestro, podría llamársele a quien permite que brote el potencial creativo de sus discípulos y más aún lo exige o evita la dependencia que puedan formar en él. Este es un verdadero facilitador, mediador, partero. Luego de que el instructor se ha autoengendrado, lleno de creatividad, se manifiesta el arte de liberar el potencial creativo de sus alumnos. No andaba muy despistado Fernando González, pues lo de partero ya lo había patentado unos 2400 años antes, nada más que el mismísimo Sócrates, cuando definió su magnífica mayéutica,
que como bien se sabe es una palabra griega que significa el arte de partear en nuestra lengua. ¡Wow! Parir ideas. ¡Wow! ¿Y qué es la mayéutica? Es el arte con el que el maestro, mediante su palabra, va alumbrando en el alma del discípulo nociones que éste ya tenía en sí, sin él saberlo. Ya tenía en sí. Por eso hay que llevar al alumno, no traerlo, llevarlo, casi que cargado, para donde él quiere ir. La misión principal del docente está en procurar una respuesta oportuna a la doble pregunta que corrientemente plantea cualquier estudiante. ¿Cómo son las cosas? ¿Y por qué son así las cosas? ¿Por qué los niños preguntan por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y luego llegan al colegio y se tienen que callar la boca. Ya no hay más por qué, es lo que yo diga. Curicagao. Todavía hoy, 2018, se enseña así, lo que yo diga. En mi tiempo había una expresión que decía Magister Dixit. Eso es latín, lo que diga el maestro. La respuesta al cómo es el inicio de la educación, es decir, un aprendizaje de artes, programas, técnicas, oficios, profesiones que transformen a la persona en educada conforme a cierto modelo variable. La respuesta al por qué está en las raíces mismas de la cultura, un adiestramiento en los hábitos de reflexión y examen crítico que convierten a la persona en culta, cultivada. Los instructores inconscientes que creen saberlo todo, llenos de normas estrictas e inflexibles, atropellan la libertad de sus discípulos y les inhiben su verdadero potencial creativo, conduciéndolos a ser imitadores y reproductores de un sistema decadente. Decadente. El otro concepto de disciplina, el fascista, el tradicional, es el cultivo de la resistencia. Cuanto más luchamos contra algo, cuanto más lo resistimos, cuanto más lo rechazamos, menor es la comprensión que tenemos de ese algo. Y a los estudiantes los obligan a ir y sentarse en un pupitre 6-7 horas. ¿Por qué? Disque disciplina, disque. Ninguna persona medianamente inteligente acepta dogmas. Primero investiga y comprende, luego experimenta antes de aceptar. Y la Iglesia nos ha impuesto sus dogmas desde hace 2000 años. ¡Ave María! Escuchen esto. Los instructores no tienen derecho a enjaular la mente de sus discípulos y mucho menos en cuantificar sus aptitudes. Es inconcebible que todavía estemos presentando exámenes y evaluaciones en donde se determina que el estudiante sabe 2,8, 3,4 o 4,7. Es inconcebible que un joven pueda perder un año, todo un año de vida y estudio simplemente porque obtuvo un 2,9 en una evaluación cuantitativa de su inconmensurable poder mental, siendo dicha calificación valorada las más de las veces por conceptos subjetivos, preñados de intereses personales y sesgados, y cuántos profesores abusan de sus alumnos precisamente por la nota. Y los alumnos deben quedarse callados después de ser violados. Es de comprender también que de tan numérico sistema se valgan algunos insensatos educadores para dar salida a sus degradaciones y obtener prebendas y coimas que envilecen cada día más tanto al hombre como al sistema. Dios mío, querido, educar es guiar, indicar, facilitar el camino, asistir, comprender, prestar un hombro para alguien que alguien llore y enjugar sus lágrimas en silencio. Perdón. Cuando el maestro enseña, aprende el alma de su alumno. Educar, en una palabra, es amar.
Me emocioné. Mi papá era un maestro. Pidan estas memorias, léanlas, reléanlas, pásenlas a sus hijos, a sus maestros. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría, el amor sean con ustedes y sus familias. Conmigo y mi familia. Si hoy tienes un momento de rabia, de tristeza, de miedo, de celos, de ira, invoca al espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti y te ilumine, y tú cuéntale, y si en tu relato hayas algo mal puesto en tu corazón con alguien, perdona a ese alguien, ámalo, agradece y olvida. Y si es contigo, perdona, te ama, te agradece y duérmete. Y no se les olvide reír, pero por nada, 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 nada del mundo. Hasta mañana.